Muy buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hasta el día de hoy hemos tenido 1.062.300 casos, 3.413 nuevos casos reportados desde ayer, 1.580 personas en el hospital y tristemente 13.700 personas han fallecido. Hoy el porcentaje de casos positivos es de 12.2%, mucho más alto que nuestro umbral de 5% y el más alto desde el alza en el invierno. Pero hoy tengo el gusto de anunciar y tenemos buenas noticias. Tenemos a la tercera ganadora de la rifa de $1,000,000. Audrey Chavis, de 18 años, es de Winston-Salem y su nombre fue seleccionado al azar de la lista de todos los vacunados y es la más reciente ganadora de Carolina del Norte. Audrey planea empezar su primer año en la Universidad de Fayetteville State University en el otoño. Ella tiene 2 trabajos, pero creo que con lo que se ganó de la rifa es posible que tenga una carga más ligera, si quiere. Audrey está aquí con nosotros, está de acuerdo en compartir lo que piensa. Lo primero que quiero preguntarte, Audrey, es por qué decidiste a vacunarte. Y ahora habla Audrey. Yo escogí vacunarme no nada más por la seguridad de otras personas alrededor mío, pero también por mi propia seguridad. Cuando COVID llegó, me quitó mi último año de preparatoria, el gran impacto que tuvo conmigo, los maestros, las personas alrededor mío en todo el mundo, y fue un gran impacto. No nada más quería yo vacunarme para estar más tranquila, pero también para todos los que están alrededor de mío y que pudieran ser afectados por el COVID y esto era algo que pudiera ayudarles a seguir su vida normal. Por eso yo me quise vacunar. Yo pudiera estar tranquila y continuar con mi vida y poder regresar a una vida normal lo más pronto posible. Así es de que, Audrey, tú hablaste con muchas personas sobre esto, pero ¿cuáles son el tipo de cosas que tú les dices a las personas que están dudando en vacunarse? Para aquellas personas que no están seguras de vacunarse o no, yo les diría, habla Audrey, yo entiendo que hay unas personas que están dudosas por lo que pueda afectar en sus cuerpos o si es algo negativo, pero si uno se toma el tiempo e investiga, hay muchas más cosas positivas que no negativas, hay cosas más ventajosas que desventajosas. Es nada más vacúnense y no tiene uno que preocuparse constantemente de llevar una mascarilla o de ponerse en riesgo y poner otras personas en riesgo. Es mucho más fácil escuchar la información y seguir la ciencia. Así es de que, Audrey, ¿cuál fue tu reacción cuando te enteraste que ganaste $1,000,000? Ahora habla Audrey. Mi primera reacción fue, honestamente, fue así como que un choque. No tuve ninguna otra reacción. Estaba completamente choqueada, en shock. De hecho, yo no pensé que era una cosa real. Yo pensé que era una cosa que alguien me estaba haciendo una broma o de spam. Y aún así, estando aquí frente en el podio, todavía no puedo creer que fue realidad. Estoy más allá de felices. No tengo palabras para describir lo que siento. Es algo increíble para mí. Realmente, honestamente, no se los puedo describir. Ahora, la última pregunta, yo no sé si lo sabes, ¿te importaría decirnos qué planeas hacer con el dinero? Ahora habla Audrey. Bueno, mi cosa más importante es para pagar mi universidad, voy a utilizar para poder tener licenciatura y mi maestría en psicología, voy a ser terapeuta. Yo sé que me va a sobrar un poco de dinero, voy a ahorrar la mayor parte, investir gran parte de esto, pero a lo mejor me voy de compras. Así, pero casi todo se va a mi cuenta de ahorros y si no es para la escuela o para otra emergencia de familia, lo voy a poner en mis ahorros. Gracias por compartir tu historia y sobre todo por haberte vacunado. Fue redituable de muchas maneras.
Tú estás haciendo tu parte para acabar con la pandemia y necesitamos que más norcarolinenses sigan tu ejemplo. Muchísimas gracias, Audrey, te lo agradezco. Pasemos a la actualización. Las cifras de COVID en Carolina del Norte continúan aumentando. No me canso de enfatizar la gran alza de las cifras son por los que no están vacunados. Los datos y la ciencia están claros de que la vacuna reduce drásticamente la probabilidad de una enfermedad seria, hospitalización y muerte. Estas vacunas son seguras y eficaces y son la clave para poder terminar con esta pandemia. La semana pasada anunciamos que el gobierno estatal va a empezar a verificar la vacunación para los empleados estatales de las agencias de gabinete ejecutivo, requiriendo que los que no están vacunados se hagan pruebas semanales y lleven una mascarilla. Este requisito de verificación se lleva a cabo el 1 de septiembre y las agencias están empezando a recopilar información de sus empleados. Yo, como empleado del Estado, yo ya les di mi tarjeta de vacunación. También insto y motivo enfáticamente a todos los negocios privados, y muchos ya lo están haciendo, a que hagan lo mismo. Muchos negocios están pidiendo, exigiendo vacunas para sus empleados y los felicito. Todos necesitamos unirnos para poder trabajar, para poder aumentar el índice de vacunas y estar seguros y a salvo. Todo esto incluye negocios, organizaciones sin fines de lucro, doctores, escuelas, departamentos de salud y los de kinderados y abogado. Ahora que van a empezar el primer año, quiero pedirles a las juntas escolares que pidan a su personal, estudiantes, que se vacunen. En las últimas semanas hemos visto un incremento del 42% de incremento en las primeras vacunas. Es positivo, pero no podemos parar ahí. Si usted ya recibió su vacuna, hable con sus familiares y amigos de por qué necesita vacunarse. Ahora le voy a pedir a Cody Kinsley, secretario adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que por favor comparta una actualización. Gracias, gobernador, y felicidades, Audrey. Cuando tomaste la decisión de vacunarte contra COVID-19, seguro no te imaginaste que ganarías $1 millón, además de protegerte a ti, a tu familia y a tu comunidad. Espero tu historia inspire a más personas a que se vacunen. Felicidades, no solo por ganar el dinero, sino por la manera en que tomaste la decisión de obtener más información sobre la seguridad y efectividad de las vacunas contra COVID-19. Ahora más que nunca es importante motivar a nuestros amigos, familiares y vecinos con un mensaje sencillo. No se esperen para vacunarse. Después de meses de tener menos casos, la variante Delta, altamente contagiosa, se está propagando en Carolina del Norte, sobre todo en los que no se han vacunado. Y desafortunadamente, los jóvenes entre 18 y 49 años representan el 54% de los casos de COVID-19 hasta el 13 de julio. Es completamente prevenible. Si no se han vacunado, tienen más capacidad de estar enfermos. Esto es totalmente prevenible. No se esperen. Protéjanse ustedes y su comunidad. Los ensayos clínicos rigurosos con miles de personas mayores de 12 años han comprobado que las vacunas son seguras y eficaces. Estudios de todo el mundo continúan reforzando que las vacunas son muy seguras para prevenir enfermedades graves y también la hospitalización y la muerte. Las vacunas son la manera en que acabaremos con la pandemia y poder guardar las mascarillas. Necesitamos que todos los que sean elegibles vayan y se vacunen. No se esperen hasta que sea demasiado tarde. Como dijo Adri, conozcan la información, confíen en la ciencia y protéjanse. Por favor, únanse a más de 165 millones de estadounidenses que ya se vacunaron. Todas las vacunas de COVID son gratis y están cerca de ustedes. Y hay personas listas para ayudarles con transporte si necesitan ayuda para ir a una cita. Ustedes pueden encontrar su lugar en myspot.nc.gov o llamando 1-888-675-4567. Si ya se vacunó, gracias por haberlo hecho. En aquellos condados y áreas en donde hay altos índices de transmisión, nosotros recomendamos que todo mundo lleve una mascarilla en todos los para poder reducir
la propagación. Por favor, hable con sus amigos y amigos que no se han vacunado, ayúdelos a entender por qué necesitamos que todo el mundo se vacune. Llévelos a una cita. En algunos lugares, las personas que llevan a otra persona pueden darle $100 y usted nada más por manejar le dan $25. Necesitamos todos unirnos para poder terminar con la vacuna. No se esperen, vacúnense. Gracias, Cody. Ahora quiero hablar sobre los efectos de la pandemia en las familias y hogares de Carolina del Norte. Ya que se venció la moratoria nacional de desalojos de los CDC y el presidente Biden anoche estableció nuevas protecciones, sé que esto ha creado mucha ansiedad para las familias que no pueden pagar la renta o los servicios públicos. Si COVID le está ocasionando estas dificultades, el programa HOPE tal vez le pueda ayudar. Usted puede visitar www.hope.nc.gov o llamar al 1-888-9275-4673. Iniciamos este programa desde cero el año pasado y ha estado ayudando a las personas en todo el estado a no perder sus casas ni la luz. En promedio, se hacen los pagos de las reclamaciones en 2 o 3 semanas y el programa paga millones de dólares en asistencia cada semana. Desde que se inició el programa HOPE en el otoño pasado, más de $324 millones han sido otorgados a familias en Carolina del Norte, además de 230 millones que ya han sido otorgados a arrendadores y proveedores de servicios públicos en el estado. Incluso le hemos pedido a los arrendadores que nos identifiquen a los inquilinos que necesitan ayuda para pagar la renta y se están inscribiendo. Quisiera pedirle a Laura Halshead, oficial operativa principal de la Oficina de la Recuperación y Resiliencia, que nos informe sobre el programa HOPE y cómo este programa les puede ayudar. Gracias. Laura. Gracias, gobernador. Es un honor estar aquí de parte del programa de las Oportunidades de Vivienda y Prevención de Desalojos en Carolina del Norte, por sus siglas HOPE. También es un gusto anunciar que desde que iniciamos en el otoño pasado, el programa HOPE ha brindado 328 millones en asistencia y ya casi 234 millones han sido pagados a los arrendadores y proveedores de servicios públicos. De hecho, ayer la segunda etapa del programa HOPE logró un gran hito. Se han hecho 101.2 millones en pagos desde el 17 de mayo. Sin embargo, todavía hay muchas familias en Carolina del Norte que siguen batallando para pagar la renta y el programa HOPE les puede ayudar. Este programa se estableció para evitar desalojos y desconexiones de servicios de electricidad. Siempre estamos estudiando cómo ayudar más a las familias. Como parte de este proceso, después de comprender y analizar datos de más de 57,000 solicitudes, el programa HOPE recientemente ha hecho unos cambios que va a ayudar a ampliar la participación de arrendadores y aumentará la cantidad de la asistencia que se está dando a las familias en todo el estado. A partir de la semana pasada, el programa HOPE acepta remisiones de arrendadores. A través de estos cambios vamos a poder ayudar a más arrendadores y también va a ayudar a más personas que han sido afectadas por la pandemia. Si usted es un arrendador cuyo inquilino tiene dificultades para pagar la renta, puede enviar su nombre e información de contacto al sitio de hopenc.gov o bien pueden llamar al 888-9275-4673. Un especialista de HOPE le ayudará. Además, el programa HOPE ha incrementado el límite de ayuda financiera para los solicitantes con el fin de darles la mayor asistencia posible en tanto que cumplan los lineamientos federales. Esta subvención mensual de renta ha aumentado 30% y el límite de la subvención para servicios públicos ha aumentado a 100% para todos los nuevos solicitantes a partir del 1 de agosto. Si usted es un arrendador, si sus arrendatarios están retrasados en el pago de la renta por COVID, refiéralos al programa HOPE. Si usted es un arrendatario que ha perdido ingresos, está desempleado o está pasando por dificultades financieras por la pandemia, lo insto a que soliciten hoy. Y pueden fácilmente hacerlo hope.nc.gov o llamando 888-9275-4673. Tienen en el Centro de Asistencia Personal Bilingüe que especializados en el programa y están esperando para que los ayuden en el tiempo del proceso desde la solicitud hasta el pago de 14 a 18 días se tarda. Usted no tiene que estar retrasado en el pago de la renta para solicitar y calificar para la ayuda. Las personas que ya han solicitado ayuda del programa HOPE, si
recibieron ayuda o no, pueden volver a solicitar si es que necesitan ayuda. Además del programa HOPE, hay 12 condados y 5 gobiernos tribales que cuentan con sus propios programas locales de asistencia de emergencia para su renta. Si no sabe cuál es el programa en su área, visite www.hope.ns.gov o llame al 1-888-927-5473. Y en nombre del personal que trabaja en las oficinas del programa HOPE, les agradecemos la oportunidad de ofrecerles y esperamos ayudarlos con gusto durante los siguientes meses en las familias de Carolina del Norte. Muchas gracias a ti, Laura, y a tu equipo por su trabajo. Hace varios meses, un análisis mostró que en los estados en todo el país, Carolina del Norte durante la pandemia estaba entre los estados con menos muertes por COVID, así como menos pérdidas laborales por cápita. En un año tan difícil y con tanto dolor, el ahorrar vidas y trabajos ha sido un punto de orgullo para nuestro estado. Muestra que nosotros seguimos la ciencia para proteger las vidas de las personas sin perder en la mira sus intereses, y muestra que todos podemos colaborar, escuchar a los expertos, escuchar a los dueños de negocios y hacer lo apropiado. Ahora, conforme queremos que más personas se vacunen, es momento de nuevamente colaborar y enfocarnos en esa meta en común. Conmigo el día de hoy se encuentra Will Ray, el director de emergencias, la doctora Susan Consagra del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Brian Tipton y Lee Williamson son nuestros intérpretes de idioma de señales, y tras las cámaras Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español. Y por supuesto tenemos aquí a Cody Kinsley, el asistente de operaciones, y Laura Kinsley. Comenzaremos con preguntas de personas aquí. Hola, gobernador Brian Anderson. ¿Usted cree que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debe de renunciar? Respuesta: el reporte del procurador general es perturbante y yo creo que sí debe de dejar de su puesto. Una pregunta que usted habló del anuncio del moratorio de Biden. ¿Usted va a renovar las llamadas al Consejo Estatal para poder tener un moratorio a nivel estatal? Respuesta: para el moratorio a desalojo. Yo lo extendí para Carolina del Norte, pero esta es una orden ejecutiva que requiere de la aprobación del Consejo Estatal y los republicanos lo rechazaron porque tienen la mayoría. Nosotros vamos a revisar la orden ejecutiva de Biden porque es un poco complicado, pero queremos saber a quién exactamente va a estar ayudando y vamos a ver qué tipo de protección ofrece. Pero entre tanto, estamos impulsando este programa de HOPE que puede ayudar a los arrendadores y también a las compañías de servicios públicos para que se quede la gente en casa y con luz. Y ahora pregunta, se ganó otro $1 millón. ¿Dónde quedan los $125,000 de la beca estudiantil? Ahora le voy a permitir que Cody conteste esto. Nosotros estamos tratando de ponernos en contacto con la persona que ganó la beca educativa. Tenemos 30 días para conectarnos con esta persona, así es de que vean sus correos electrónicos como lo hizo Audrey, y nosotros vamos a hacer nuestra cuarta rifa el día de hoy. Otra pregunta, un chequeo en las escuelas que no están exigiendo las mascarillas. Hay un periodo adicional de cuarentena si uno no lleva la mascarilla en las escuelas. Puede hablar entre el enlace entre llevar mascarillas y también esto de tener más cuarentena. Respuesta: es importante que tengan aprendizaje presencial y es por eso que los CDCs y nosotros recomendamos mascarillas y esperamos que los distritos escolares vean eso, y también reconociendo que tener a gente fuera de la clase no es lo que queremos. Y tengo curiosidad, usted va a diferentes lugares donde hay eventos de vacunación. ¿Puede decirnos una historia de alguien con la que habló que ya recibió la vacuna porque debido a esta lotería? Respuesta del gobernador: nosotros hablamos con varias personas que dijeron, sí me puedo ganar, claro que lo quiero hacer. Es difícil saber exactamente
qué combinación de factores atrae para que las personas se vacunen. Yo creo que es una cosa y luego viene otra y otra. Así es de que dar toda la información que podemos dar y poderles ofrecer la mayor cantidad de incentivos, estaremos en una mejor situación. Hicimos un análisis de las tarjetas de obsequio que estábamos dando para que las personas se vacunaran y vimos que hubo un alza en vacunación. Sabemos que los incentivos funcionan, pero esperamos que las personas están viendo la seriedad de esta variante Delta y que personas vengan a vacunarse más y hay un aumento en vacunación. Habla Jonah Captain de ABC-11. Es gusto verlo en persona nuevamente. Quisiera presentar con otra historia de la ciudad de Nueva York, que ahora tienen un pasaporte en la ciudad para confirmar que las personas están vacunadas para entrar a gimnasios o a restaurantes. ¿Están pensando implementar algo similar aquí en el estado? ¿O qué piensa que ciudades como Raleigh o Charlotte o Chapel Hill o Fayetteville o los gobiernos locales, usted estaría de acuerdo si ellos hacen algo similar? Respuesta. Nosotros queremos motivar a los negocios a que hagan cosas para motivar a sus empleados para que se vacunen y también sus clientes. Algunos negocios han tomado la decisión. Simplemente queremos que venga gente vacunada para poder decirle a todos los clientes y a nuestros empleados que todos vamos a estar más seguros porque los que están presentes están vacunados. Las personas tienen una tarjeta que muestra que se han vacunado, que pueden utilizar los empleadores o los negocios. También tenemos un proceso de verificación de vacunación. Pueden ir al sitio web y bajar la verificación de su vacuna si se vacunaron aquí en Carolina del Norte. Y le puedo pedir a COVID que explique esto si ustedes quieren más detalles. Creo que vamos a ver más y más negocios que están tomando este tipo de decisiones y van a exigir que más empleados tengan sus empleados con vacunas porque quieren tener entornos seguros y para que las gentes no se enfermen. La siguiente pregunta para usted o para Cody. ¿Qué sabemos acerca de las personas que están hospitalizadas? No nada más los vacunados, la mayoría son no vacunados. ¿Son personas mayores o son obesos o qué tipo de comorbilidades tienen? ¿Qué tipo de tendencias estamos viendo? Voy a permitir que Cody responda. Quiero presentar a Susan Consagra del Departamento de Salud y Servicios Humanos, quien responderá a la pregunta. Gracias, gobernador. Gracias por la pregunta. Sí, estamos sabiendo el número de hospitalizaciones en todo el estado y parte es porque esta variante de Delta es más contagiosa y también puede aumentar la mayor probabilidad de tener una enfermedad más grave. Vemos que generalmente las personas que tienen mayor riesgo de hospitalización son aquellos que tienen otras comorbilidades o condiciones crónicas que pueden hacer que ellos tengan una enfermedad con la variante Delta más seria. Estamos viendo esto. Pregunta, ¿las personas atletas que son atletas o personas que no se han vacunado o que tienen factores de riesgo como asma? Respuesta. En la mayoría de los casos en estas pandemias, las personas con mayores riesgos, claro, hay algunos casos en que personas sin condiciones crónicas también pueden sufrir una enfermedad grave. Esto sucede y hay casos, pero las condiciones crónicas y otras comorbilidades también lo ubican en mayor riesgo. Y, gobernador, tratamos el sistema de responsabilidad propia y que la gente diga, si ya te vacunaste, te puedes quitar la vacuna. Ahora hay más incentivos para vacunarse. ¿En qué momento vamos a decir, bueno, si no estás vacunado, este es el riesgo con el que vas a vivir? Y para los vacunados, muy bien, muestra que puedes lidiar con esto. Pudiera ser como una gripa por un par de días si te vacunas, pero no te van a hospitalizar o tener una enfermedad más grave. ¿En qué momento vamos a decir, esto es lo que vamos a hacer? Respuesta, no vamos a descansar sino hasta que esta pandemia sea superada y suficiente gente se vacune y este virus se acabe. Tenemos que seguir haciendo las cosas necesarias para que más gente se vacune. Y claro, si usted no se está vacunando, significa que está poniendo en otros en riesgo, porque usted ha tomado esta decisión y usted continúa promoviendo este virus en la comunidad.
Nosotros deseamos continuar haciendo lo necesario para motivar a que las personas se vacunen y seguiremos haciendo esto hasta que superemos la pandemia. Gracias. Hola, soy de North Carolina Health News, Rose Hoban. Y yo creo que esta es para alguien del Departamento de Salud, una de las áreas del estado en donde hay mayores alzas o las mismas áreas en donde tiene menos capacidad de hospital. Por ejemplo, en los Sandhills. Ahora, ¿qué preocupaciones tiene de la capacidad de los hospitales? ¿Y qué tiene? ¿Qué escucha de First Health North Carolina? Respuesta. Nos preocupa muchísimo también siempre la capacidad de hospitales. Yo creo que se ha triplicado el número de personas en los hospitales. Estamos más allá de 1,500 personas. Los hospitales tienen la capacidad de poder crear más espacio para hacerse cargo de personas enfermas. No hay ningún hospital que en este momento estén alarmados, pero siguen preocupados de este incremento continuo y lo rápido que está sucediendo. Yo sé que el Departamento de Salud y Servicios Humanos está en contacto constante con los hospitales sobre esto. ¿Quiere agregar algo, Cody? Doctora Consagro, no. Otra pregunta para Cody sobre las instalaciones del Estado. ¿Cuál es el estado del personal en cuanto a la vacunación? Había unas cifras de casos en algunas de las instalaciones estatales a principios de la primavera. ¿Cuál es el estatus ahora? Gracias, habla Cody. Y estoy muy, muy orgulloso de todas las personas que trabajan en las instalaciones de salud estatales. Tenemos más del 50% que están completamente vacunados y ahora tenemos 95% de nuestros pacientes y residentes que están vacunados. Tenemos, nosotros realmente hemos avanzado, pero tenemos que tener que el resto del personal se vacune. Seguimos trabajando con esto. Y ya que está usted aquí, estábamos escuchando de algunos trabajadores del área de salud que tenían problemas para que se vacunen y también diciendo a las personas que se pongan la mascarilla. Hay muchos mensajes contradictorios. ¿Qué es lo que usted hace para aclarar este mensaje para algunas de estas personas para que la diseminen la información? Cody habla. Creo que las vacunas son la mejor herramienta para combatir esta pandemia y al mismo tiempo, al igual que en cualquier otra parte de sus vidas, como manejar un auto, llevar un cinturón de seguridad y tener bolsas de aire, nos van a ayudar para controlar el riesgo. En este momento estamos en gran riesgo porque hay muchas personas que no están vacunadas y si podemos reducir el número de personas no vacunadas, eso nos va a ayudar. Otra pregunta para el gobernador. Nunca hay preguntas que sean sí o no, nada más. Sí, el Senado acaba de pasar el 97 propuesta de ley, 96 que incrementa la probabilidad de que los farmacéuticos den una inyección, pero limita el dar el COVID a adolescentes. Ahora se encuentra en la Casa de Representantes. Ahora, respuesta del gobernador. No te voy a contestar lo que tú quieres oír, vamos a analizar la legislación conforme pasa por todo el proceso y hay cosas bien importantes que necesitamos hacer eso. Ustedes están haciéndolo muy bien, 4 o 5 preguntas en una sola. Señor Darton. Will Durant, de News Observer. Me pregunto si seguimos esperando, si las vacunaciones no son tan altas y la gente se espera para vacunarse, ¿llegará un momento en que usted piensa o considera tener limitaciones a las visitas a los sitios de jubilación o obligaciones de usar mascarilla? Respuesta. La salud y seguridad de los norcarolinenses continúa siendo el objetivo principal, así que todas las opciones están sobre la mesa. Verdaderamente creemos que la gente ahora ya sabe qué tiene que hacer para protegerse a sí mismos y a los demás, y nuestro enfoque principal va a ser en vacunaciones. Eso es lo que nos va a ayudar a final de cuentas. No queremos hacer otras cosas si no es necesario. Seguiremos enfocándonos en las vacunaciones. Muy bien. Quisiera hablar sobre los asilos, porque hemos visto que ha habido muchos brotes ahí. ¿Hay algo que el Estado pudiera hacer o debiera hacer para
que no suceda otro gran pico de casos en asilos, ahora que hay más casos de la variante Delta. Doctora Consagra, si desea contestar. Gracias por la pregunta. En los asilos sabemos que ellos son una población de alto riesgo. Desde el principio implementamos una estrategia de varias maneras, desde la prevención de infecciones, asegurando que se sigan los protocolos adecuados, hasta hacerle pruebas al personal, así como ahora que ya hay más vacunas disponibles. Continuamos colaborando con los asilos en todo el estado para que tengan toda la información necesaria para sus empleados y residentes para aumentar la tasa de vacunación. Como mencionó el señor Kinsley y el gobernador, las vacunas son la solución para salir de esta pandemia y esta es nuestra prioridad y seguiremos colaborando con todos para mantenerlas disponibles. Ok, Adam Owens, WRAL. Acabamos de salir, como usted sabe, acabamos de dejar a empleados del área de salud que están manifestando que si sus cuerpos son de ellos y potencialmente no les debe de costar su trabajo. Respuesta es tan solucionante escuchar esto. Si usted es alguien que trabaja en el área de salud y está cerca de pacientes y trabajando con pacientes que con frecuencia están enfermos, es su responsabilidad vacunarse. Y yo les agradezco y digo, sí, tienen el derecho a manifestarse, pero yo creo que estas instituciones de salud han hecho lo correcto y exigir que los empleados se vacunen. Y yo espero que puedan colaborar y para poder tener la información, para que se convenzan de que esta es la cosa correcta, o sea, no nada más para ellos y sus familias, sino para los pacientes a los que supuestamente deben de estar tratando. Otra pregunta más. Y hablando de la pregunta de la posibilidad de mayores restricciones, ¿hay algún punto desencadenante, aún tras fondo, que ustedes tienen en mente que pudiera desencadenar otras restricciones futuras? En este momento ahora estamos, respuesta del gobernador, nada más nos enfocamos en las vacunas. Estamos avanzando poco, hemos incrementado el número de vacunación y queremos continuar así. Ok. Ahora vamos a los teléfonos, si es que tenemos algunas personas que han llamado. Richard Craver, Winston-Salem Journal. Y nosotros tuvimos un asilo el día de ayer en Harbor Acres y que ellos van a exigir vacunación para los empleados. ¿Usted cree que esto vaya a hacer lo mismo en otros asilos y en otras instituciones de atención a largo plazo? Gobernador, sí, yo apoyo esto y nosotros tenemos que cerciorarnos que las personas que están dando tratamiento a los pacientes y están cuidándolos, no nada más para protegerse a sí mismos, proteger a los pacientes. Yo me doy cuenta que algunas de las instituciones de salud tienen que tomar decisiones difíciles porque potencialmente a lo mejor no van a tener el suficiente número de personal si es que algunas personas deciden dejar de trabajar en lugar de vacunarse. Estas instituciones de salud tienen que sopesar estos factores antes de tomar una decisión. Pero lo que necesitamos hacer es que tener más personas vacunarse, especialmente los que trabajan en el área de salud. La siguiente pregunta, por favor. Robin Kennedy, Fox 46. Buenas tardes, gobernador. Quería preguntarle por qué no han obligado nuevamente el uso de mascarillas en las escuelas si le preocupa que los alumnos estén presencialmente en el salón. Respuesta. Enfáticamente hemos recomendado que las juntas escolares obliguen el uso de mascarillas. Las recomendaciones de los CDC indican eso, así como los doctores. Tenemos mucha evidencia que las escuelas son sitios muy seguros cuando se toman medidas de protección, incluyendo mascarillas. Es tan importante que nuestros niños regresen a las escuelas en persona y tomar ese siguiente paso para no tener que volver a regresar a los niños a sus hogares. Eso ya lo hemos visto en algunas escuelas. Queremos evitar esto.
La batalla que tenemos ahora es el tema de vacunas y es en donde deseamos continuar nuestro enfoque. Muchas juntas escolares están tomando la decisión adecuada. Mientras aumenta esta variante de Delta, esperamos que otras escuelas también vuelvan a considerar sus decisiones sobre el uso de mascarilla. La siguiente pregunta. Pregunta de seguimiento de Robin Kennedy de Fox 46. Gobernador, ¿por qué no lo están obligando? Porque usted, respuesta. Todo mundo sabe qué hacer. Le hemos dado a las escuelas las herramientas que necesitan para tomar decisiones a nivel local. Nosotros nos queremos enfocar nuestros esfuerzos en la vacunación y es lo que estamos haciendo. La siguiente pregunta. Es Laura Lee, Carolina Public Press. Yo quería preguntarle en cuanto a la capacidad médica, si es que hay una alza, más allá de la capacidad de hospitales, si es que aumenta, está habiendo problemas con la falta de personal médico, doctores, enfermeras, y está viendo esto a largo plazo. Voy a permitir que Cody Kinsley conteste. Respuesta, muchos de nuestros sistemas de salud en el estado están viendo recortes, están viendo menos personas trabajando en sus áreas. Esto está siendo guiado por varios factores. Nuestro equipo está trabajando estamos trabajando también junto con el gobierno federal, si es que nosotros tenemos que desplegar más personal y también tenemos recursos adicionales, estamos monitoreando esto, tenemos muchos recursos en el estado, a la mejor transferencia de pacientes de una región a otra para poder equilibrar la carga de trabajo. Hay varias cosas que podemos nosotros evaluar para ver la capacidad de esta capacidad, pero ahorita en las siguientes semanas tenemos que administrar el flujo de pacientes y administrar al personal y cerciorar, no sé que tenemos los recursos que necesitan, pero podemos estar con anticipación para ver si es que hay más alzas después. Si la gente se vacuna ahora, si la gente en la comunidad se preocupa de que hay demasiada gente en los hospitales, es bien fácil cambiar esto si van y se vacunan. La siguiente pregunta, por favor. Pregunta de seguimiento de Laura Lee de Carolina Public Press. En varios momentos hemos visto que hay diferencias en picos de casos en base a regiones y lo estuvieron siguiendo las tendencias. ¿Siguen viendo ustedes lo que parece ser una propagación más de la variante Delta? Y si en el futuro anticipan volver a instituir un sistema en el que consideremos distintas zonas o distintas obligaciones de uso de mascarillas en cada lugar. Respuesta. Habla Cody. Estamos analizando cada zona, estamos viendo los distintos condados y comunidades con las tasas más bajas de vacunación y es ahí donde hay más casos de COVID y por eso nos estamos enfocando en aumentar las vacunas ahí. Lo que hemos aprendido en estos últimos 18 meses es que el virus no respeta bordes o fronteras regionales y cruza estados y fronteras, por lo que tenemos que trabajar rápidamente. Más allá de pensar controles regionales, queremos asegurar que cada hospital esté preparado y que las comunidades locales aumenten su tasa de vacunación en lo más posible. La siguiente pregunta, por favor. Caroline Hicks, WBTV. Nosotros estábamos escuchando del condado y de la junta escolar, un miembro de esta junta. Él piensa que los inmigrantes indocumentados son los que están ocasionando la alza porque no les hacen ninguna evaluación ni pruebas. Y si están viniendo ilegalmente, es una preocupación del Estado. Y piensa que esto es algo que es adecuado para hablar en la junta escolar. Respuesta, no tengo ninguna información de que esto está pasando. A mí me preocupa cualquier persona que no esté vacunada, porque las personas no vacunadas están ocasionando un alza en la pandemia. Ya lo he dicho muchas veces que necesitamos
arreglar a nivel federal la inmigración, y espero que todos los oficiales federales se unan y trabajen en un sistema que funcione. La siguiente, por favor. Anjali Patel, WLOS. Y las políticas de mascarillas en la escuela dependen de los distritos. Se están viendo opciones virtuales en donde es una opción la mascarilla. Algunas juntas escolares van a dar esta opción este año. Respuesta: yo creo que esto sería decisión del distrito escolar. Nosotros animamos a que los alumnos tengan enseñanza presencial, porque es bien importante que esto suceda, y vamos a seguir impulsando el aprendizaje presencial. Les voy a dar la respuesta: sí, vamos a tener una opción virtual. Creo que no estoy seguro si sabemos, pero yo sé que algunas escuelas continúan ofreciéndolo para ciertas situaciones, y conseguiremos esta información. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicidades de nuevo, Audrey. Gracias.